Bueno, una buena tarde para todos. Entonces, ya son los últimos seminarios eh, para que por favor los aprovechen. Como no son hoy las últimas exposiciones todavía, está pendiente hacer la retroalimentación. Entonces, de acuerdo a la programación, vamos a llevar a cabo los seminarios y al final de todos los seminarios pues haremos un poco de esa retroalimentación con algunas ideas específicas. ¿Listo? Entonces recuerden que tienen 25 minutos. Vamos a empezar con Paula Andrea. Gracias. Eh, Buenas tardes, profesores y estudiantes. ¿Sí me están escuchando, doctor? ¿Sí se escucha bien? Bueno, eh, el tema de nuestro seminario es la isoinmunización. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Escobar, Evelyn Natalia y mi persona, Paula Andrea Velasco. Bueno, vamos a abarcar, vamos a hablar un poco de lo que es la isoinmunización a grandes rasgos. Entonces, la isoinmunización como tal sería la incompatibilidad del grupo sanguíneo. Aunque la más frecuente es la incompatibilidad ABO, en donde pues la madre es grupo 0 y el feto es grupo A, grupo B o grupo AB. Sin embargo, la incompatibilidad más grave o peligrosa es la del RH. ¿Qué es la isoinmunización RH? Este es un periodo inmunológico que se desarrolla en una mujer RH negativa, en el cual la mujer fabrica anticuerpos como respuesta al contacto directo con eritrocitos fetales RH positivos. Lo que se considera como incompatibilidad RH. La importancia de esta radica en el riesgo que supone principalmente para el feto y el recién nacido, ya que este podría desencadenar la enfermedad hemolítica perinatal. Con respecto a la epidemiología, bueno, la incidencia de la enfermedad RH en la población depende de la predominancia del RH negativo, que varía en diferentes poblaciones. Se estima que aproximadamente el 15% de las personas de piel blanca son RH negativos y el 58% de afroamericanos serían RH positivos. Bueno, aunque el factor RH positivo es el grupo sanguíneo más frecuente, en este seminario vamos a indagar un poco el por qué tener un grupo sanguíneo RH negativo no siempre conlleva a una enfermedad y este no afecta a la salud en todos los casos. Sin embargo, puede afectar el embarazo y entonces se va a requerir un cuidado especial. Si la madre es RH negativo y si el bebé es RH positivo. ¿Pero qué es el factor RH? Bueno, el factor RH o Rhesus, denominado de esta manera por el nombre científico de una especie de monos en la India, en el que se identificó la presencia de este factor más o menos en el año 1940. Bueno, este
se describe como una proteína específica que recubre a los eritrocitos y que tiene la capacidad antigénica, aunque no está constituida por un solo antígeno. Bueno, se han descrito que hasta 26 antígenos relacionados con el sistema RH. El antígeno D es el que tiene mayor capacidad inmunológica. Y la presencia de este es la que me va a determinar el tipo de RH sanguíneo. Entonces, si el eritrocito presenta el antígeno, significa que el RH es positivo. Y si no presenta el antígeno, significa que el RH es negativo. Bueno, ¿cómo se hereda el factor RH? Bueno, un bebé o un hijo puede heredar el factor RH de cualquiera de los padres. Recordemos que existen 4 tipos de grupos sanguíneos. Está el 0, el A, el AB y el B. Bueno, además, todas las personas tenemos un factor RH positivo o negativo, dependiendo de las características de la sangre, como ya lo habíamos dicho. El RH está determinado por el antígeno. El bebé puede heredar el grupo sanguíneo y factor de alguno de sus padres o una combinación de ambos, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces aquí encontramos el factor RH de la madre, el factor RH del padre, lo que me pueden generar en un producto. Entonces cuando la madre es RH positivo y el padre RH positivo, me van a generar un hijo RH positivo. Si el RH es negativo y proveniente de la madre y el RH es negativo proveniente del padre, el factor RH del bebé será negativo. Si la madre es RH positivo y el padre RH negativo, el hijo podría ser tanto RH positivo o también podría ser RH negativo. Si el RH es negativo de la madre y el RH del padre es positivo, eso significa que el producto podría ser tanto RH positivo y RH negativo. En los primeros 3 casos no hay precauciones como tal, por lo que se va a explicar posteriormente que el gen de la madre, o el gen positivo, el gen dominante siempre será el RH positivo y el gen recesivo siempre será RH negativo. Bueno, como podemos observar, la herencia del RH se compone de 2 genes, ¿cierto? Que el uno se va a heredar de la madre y el otro del padre. Y sigue un patrón común. Como ya lo había dicho, el gen dominante siempre será RH positivo y el gen recesivo RH negativo. Esto quiere decir que incluso, como el RH positivo, incluso cuando se combina con un gen negativo, el positivo siempre va a prevalecer. Y el gen RH negativo, pues, siempre será recesivo. Aquí tenemos una serie de casos en donde observamos el porcentaje de prevalencia que tendrán los hijos frente al RH heredado de sus padres. Entonces aquí encontramos
Tenemos como ejemplo el caso 6, en donde encontramos el RH, que el RH tanto de la madre como del padre es positivo, ya que el RH positivo es dominante. Sin embargo, de este caso podríamos concluir que los dos padres tuvieron padres que también les heredaron un RH negativo. En este caso, aunque los hijos pueden tener un RH negativo, no se va a generar una incompatibilidad RH, ya que la incompatibilidad de RH se da únicamente cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Lo que ocurre en los casos, por ejemplo, en los casos 4 y 7. Bueno, en estos casos observamos que se tiene un alto porcentaje de que el padre le herede el RH positivo al hijo, produciendo una incompatibilidad RH. Bueno, entonces, sabiendo cómo se comporta la herencia del RH y devolviéndonos un poquito a la epidemiología, bueno, estudios demostraron que el RH negativo proviene de la etnia vasca. La etnia vasca es una etnia que se encuentra en la península ibérica y sur de Francia, perteneciendo su territorio natal a España y Francia. Entonces, diferentes estudios indican que esta raza no tiene parentescos con otros grupos humanos. Se podría decir que es una raza pura, lo cual nos lleva a deducir que en nuestro medio es muy baja la incidencia de individuos RH negativos y en cambio la mayoría son RH positivos. Y esto lo explica la composición étnica de nuestro medio, donde hay un predominio absoluto de mestizos y negros. En la fisiopatología, bueno, es importante conocer que el proceso de la isoinmunización siempre comienza con el contacto de la sangre materna con la sangre del feto, en el cual los hematíes fetales portadores del antígeno viajan al torrente sanguíneo materno, desencadenando una serie de procesos inmunológicos que van a llevar a la producción de anticuerpos contra los eritrocitos fetales. Lo que pues se entiende de esto es que la isoinmunización no es un proceso que se desencadene solamente porque la madre es RH negativo y el hijo RH positivo, sino que siempre debe haber un contacto directo entre la sangre fetal y la materna, sabiendo que solo se necesita 0.1 mililitros de sangre fetal para desencadenar isoinmunización. Entonces, este contacto se va a generar en ciertos momentos y esos momentos son los siguientes. Primero, en transfusiones fetomaternas, en el trabajo de parto y embarazo ectópico, en procesos patológicos como traumatismos abdominales, procesos obstétricos, el más general es la cesárea, y otros como transfusiones incompatibles y uso de jeringas contaminadas. Por favor, Paula, que siga Evelyn, gracias.
Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Vale, doctor. Entonces, todos estos procesos, pues, van a hacer, pues, que la madre se sensibilice, ¿cierto? Y, pues, tenga una respuesta inmunológica y, pues, que produzca anticuerpos de respuesta primaria contra el antígeno, pues, que ella no conocía, porque es un antígeno extraño para ella. Entonces la madre va a poder producir anticuerpos IgM. Estos pues son tan grandes que no pueden atravesar la placenta por ellos mismos. Es importante pues también recordar que la placenta por su capacidad de protección, esta no puede ser atravesada por moléculas grandes, porque esa es la razón por la cual las células sanguíneas no atraviesan la placenta, pues como ya lo sabemos. Son muy pocas las moléculas capaces de atravesarla. Una de ellas pues es la inmunoglobulina IgG, que pues por su peso molecular de 500 Daltons pues tiene la capacidad de atravesarla, porque realmente es muy pequeña. Bueno, entonces en el primer embarazo la mamá produce la inmunoglobulina IgM que no le hacen daño al bebé como tal, porque no, pues porque no pueden atravesar dicha membrana como lo nombré, ¿no? Entonces esto ocasiona que la mamá solamente quede sensibilizada. En este primer embarazo, el anticuerpo IgM secretado en el parto elimina eritrocitos fetales RH positivo de la circulación de la madre, pero quedan células de memoria, lo cual pues ya sería una amenaza para un segundo embarazo. Por eso es que podemos decir que en un primer embarazo la isoinmunización no puede ser de alto riesgo, pues dado el caso que no haya contacto de la sangre feto-materna, pero en el segundo embarazo sí es de muy alto riesgo. Entonces, continuando con la siguiente, por favor. Entonces, seguimos con el diagnóstico. Bueno, entonces, pues, como historia clínica, tenemos que el diagnóstico, el personal médico podría sospechar que la madre tiene incompatibilidad del factor RH, pues si la madre tuvo un bebé RH positivo en un embarazo anterior, ¿cierto? Como ya se los nombré anteriormente. Entonces, el personal de salud debe preguntarle a la madre sobre sus antecedentes de salud. Ejemplo, pues qué RH es, su pareja, qué RH. Pero si no se tiene registro y seguridad de estos antecedentes, también se debe realizar exámenes pues para determinar si tiene incompatibilidad del factor RH. Por eso es que en la primera consulta del embarazo, a todas, absolutamente a todas las gestantes, se les debe determinar el grupo sanguíneo, el RH, y si la madre es RH negativa, entonces ahí procedemos a realizar un test que se llama el test de COMS, indirecto, que es un complemento al diagnóstico. O sea, no es un diagnóstico como tal, pero sí es un complemento a este. ¿Listo? Entonces, nos preguntamos qué será el test de COMS. Esto pues es una prueba de laboratorio en la que se requiere una muestra de sangre total. ¿Por qué total? Porque ya que ese test se lo hace en un suero o plasma de la paciente y para sacar el suero, el plasma de la paciente se necesita la sangre total. Bueno, entonces esta se hace para detectar ciertos anticuerpos que pueden atacar a los glóbulos rojos. Bien, entonces en la imagen que podemos observar en la parte de abajo de la prueba de COMS indirecta, podemos observar lo siguiente. Entonces ahí está el plasma o suero de la paciente que ya está pues aparte de la sangre como tal, ¿cierto? Entonces, y ahí también abajo podemos observar los anticuerpos que están circulando en ese suero. Dado el caso que la respuesta de este examen sea positiva. Bien, entonces, en la siguiente imagencita vemos que luego a esta muestra se le aplica otro tipo de glóbulos rojos, fenotípicamente conocidos. Puede ser de diferentes donantes, pero el caso es que tienen que ser O positivo, esos glóbulos que aplicamos a esa muestra, ¿vale? Entonces, después estos reaccionan, estos dos glóbulos rojos, y se los pone un tiempo a incubar. ¿Para qué? Pues para que reaccionen estos dos. En el tercer dibujo podemos observar que ya tenemos el complejo que se forma pues cuando el antígeno de la paciente, o sea, de la gestante, se adhiere al glóbulo rojo del donante, al glóbulo rojo extraño pues de O positivo que agregamos. Entonces, el siguiente paso sería agregar el suero de COMS, que contiene
una antiinmunoglobulina humana o un anticuerpo, o sea, un anticuerpo contra el anticuerpo, que en caso de estar presente, de haberse unido pues al glóbulo del donante, se uniría al complejo y pues ahí crea una aglutinación. Esa aglutinación es la que demuestra si el resultado es positivo o es negativo. Si hay la aglutinación, el resultado sería positivo. Bien, si el resultado de COMS indirecto es negativo, se deben hacer 2 determinaciones de este test, en el segundo trimestre y cada 2 semanas en el tercer trimestre para estar pues más seguros. Pero si el COMS indirecto nos da positivo, se debe remitir inmediatamente a la paciente o pues a la gestante para valoración por obstetricia o también a una unidad de medicina materno-fetal para poder mirar los riesgos. Bien. También pues podemos nombrar que tenemos un test de COMS directo, que no es el caso pues que se utiliza, el cual se hace directamente en el feto cuando éste ya nace y se caracteriza por detectar anticuerpos que estén unidos a los glóbulos rojos, no como en el anterior que no estaban, sino que sí están. Bien. Entonces, en el seguimiento a la gestante, bueno, se realizará pues partiendo del hecho de que haya riesgo o de que ya exista la isoinmunización como tal. Entonces, ejemplo, si el resultado de COMS indirecto pues ya nos dio positivo, entonces, y si hay riesgo y ya hay sospecha de que se pueda inducir la isoinmunización, lo que se debe hacer es realizar la aplicación preventiva de la globulina anti-D, la cual es una solución compuesta por anticuerpos tipo inmunoglobulina G, elaborados a partir de plasma o de suero de donadores D negativos, que han sido inmunizados contra el antígeno D. Bueno, entonces esta contribuye en la formación de anticuerpos anti-D en mujeres RH negativas, que hayan recibido sangre RH positiva por hemorragia fetomaterna, pues como consecuencia de un parto o un aborto. Esta globulina anti-D se suministraría por vía intramuscular y pues se realiza siguiendo una serie de requisitos, pues que serían, lo primero es que la madre debe ser RH negativa. Lo segundo a tener en cuenta es que no debe presentar algún tipo de evidencias de isoinmunización al RHD, o sea, debe mostrar resultados negativos para el rastreo sérico pues del suerito anticuerpos anti-D. Bien, ahora, entonces, si ya existe un diagnóstico claro de que existe la isoinmunización a partir del nivel detectado de anticuerpos, pues ya se podría hacer el seguimiento del estado general y el hemodinámico del feto a través de algunas técnicas, pues que ahorita les voy a explicar de manera muy breve. Bueno. Entonces, ahí está la evaluación ecográfica del feto. Con esta ecografía se puede realizar un diagnóstico prematuro de la presencia de ascitis fetal o derrame pericárdico o la hepatomegalia, que es el hígado aumentado de tamaño o un edema placentario. Esta ecografía pues solo detecta grados avanzados de anemia fetal. Bien, también tenemos la amniocentesis, que pues es un análisis de líquido amniótico que se obtiene por punción directa. Con este procedimiento pues se busca evaluar la gravedad del proceso hemolítico fetal y también determinar el momento óptimo para la transfusión intrauterina o para el parto en la presencia de embarazos afectados pues por la presencia de anticuerpos irregulares que son capaces de producir eritoblastosis fetal. Entonces, por lo general, pues se realiza una primera amniocentesis a las 26 semanas. Sin embargo, aunque estas pues se pueden realizar en cualquier momento a partir de las 16 semanas en las gestantes, con títulos elevados pues, de anticuerpos, antecedente de feto y hidrópico muerto, pues que presentan una ecografía que revela signos precoces de hidropesia fetal. Ahora pues seguimos explicando qué es la cordocentesis. Bueno, este procedimiento pues es altamente invasivo. Se realiza una punzación en el cordón umbilical teniendo una guía ecográfica para así obtener la muestra de sangre del feto y luego medir el hematocrito y la hemoglobina y pues así podemos evaluar la severidad del proceso hemolítico y determinar el requerimiento de una transfusión intrauterina para mejorar la condición del feto. Y por último, pues tenemos la técnica de Doppler de arteria cerebral media fetal. Esta es un método no invasivo. Es uno de los más efectivos actualmente para el diagnóstico de anemia fetal
Y también consiste, pues básicamente en la obtención en alguna parte de sección axial del cerebro, incluyendo el tálamo y el septum pelúcido, para examinar la arteria cerebral media cerca de su origen en la arteria carótida interna. Entonces, con este procedimiento se puede determinar el tiempo en el que se debe realizar una transfusión intrauterina a través de este método no invasivo, partiendo de base el incremento de la velocidad pues del pico sistólico en la arteria cerebral media. La siguiente, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta, bueno, en caso de que pues la isoinmunización avance y logre desencadenarse hasta el momento del parto, el bebé nacería con hemólisis, perdón, o destrucción de glóbulos rojos, la cual pues inmediatamente trae como consecuencia la anemia y la hiperbilirrubinemia. La anemia aparece cuando anticuerpos IgG maternos cruzan la placenta y dañan eritrocitos fetales, produciendo la anemia fetal severa. Si no es tratada pues adecuadamente, nos puede producir una insuficiencia cardíaca congestiva, que es bastante grave. Además, con la destrucción de glóbulos rojos, se genera una conversión de hemoglobina en bilirrubina y esta puede ser una amenaza para el recién nacido, pues porque esta bilirrubina, al ser liposoluble, se acumularía en el cerebro, causando daño cerebral. Afortunadamente, pues la bilirrubina es expulsada con rapidez con la exposición de la piel a la luz ultravioleta y por eso es que al bebé se lo suele tratar con luz ultravioleta en la cuna, cuando está en la cuna. Bien. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Entonces, en la prevención y el tratamiento de la madre, tenemos la relación médico-paciente que ya se las nombré, pues que sería hacer un seguimiento en la historia clínica de la gestante y también tenemos la inmunoglobulina anti-D, que funciona como prevención y como tratamiento también. Perfecto. Entonces, la incompatibilidad del factor RH se puede prevenir o tratar, como ya lo dije. Anteriormente, pues todas las gestantes se deben hacer un análisis de sangre para saber cuál es su tipo sanguíneo al principio de cada embarazo, perdón, del embarazo. Entonces, si la gestante, si el resultado de la gestante es RH negativo y no se ha sensibilizado aún, entonces debe recibir un medicamento que es llamado pues la inmunoglobulina anti-D. Este medicamento, ¿qué es lo que hace? Evita que los anticuerpos de la madre reaccionen a las células RH positivas de su bebé. La inmunoglobulina anti-D debe aplicarse alrededor de la semana más o menos 28 del embarazo, pero en caso de que la gestante presente sangrado vaginal o un traumatismo, o pues si se le hace alguna amniocentesis antes de esas 28 semanas, esta inmunoglobulina debe ser aplicada antes de esas 28 semanas de gestación. Bien, y dado el caso que el feto sea RH positivo, la madre debe recibir una segunda dosis de medicamento dentro de las 72 horas de dar a luz. Pero si el feto es RH negativo, entonces pues la madre ya no necesitará una segunda dosis de inmunoglobulina anti-D. Esa pues sería nuestra... Ah, y doctor, qué pena. ¿Podemos poner un video al finalizar como conclusión? Sí, lo pueden poner. ¿Se demora mucho? No, se demora 1 minuto 40 Listo, segundos. pónganlo. Vale, gracias. ¿Lo van a poner ahorita o después del otro seminario? Ahorita, doctor, ya lo Ah, estoy poniendo. listo. Vale, vale. Gracias.
Doctor, las infografías debemos compartir Mm, pantalla. No, me las envían a mí, por favor, gracias. Oh, ya, perfecto. Muchísimas gracias, A doctor. ustedes. Bueno, el otro grupo, por Gracias, favor. doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con Catalina. Gracias. Bueno, nuestro tema, el que nos corresponde, es respuesta a la infección. Mis compañeras son Karen Lucero, Lisbeth Escobar, Gabriela Echeverry y mi persona, Catalina. Bueno, las enfermedades infecciosas figuran en las principales causas de muerte en todo el mundo. Como podemos ver en la figura, la tasa de muerte anual está alrededor de 11.2 millones de personas, de las cuales las que más sobresalen son las infecciones respiratorias, con 3.53 millones de las muertes anuales. Bueno, en el desarrollo de una enfermedad infecciosa requiere al menos de 3 componentes. Como podemos ver, sería el hospedero susceptible, el patógeno y el microambiente. Bueno, en el hospedero, el individuo, organismo o célula en el cual otro organismo coexiste o se replica. Esto se clasifica su estado inmunológico e inmunocompetente. Cuando posee mecanismos de defensa funcionales o inmunocomprometido, cuando existen defectos inmunológicos que favorecen el desarrollo de infecciones y de enfermedad. En el patógeno serían todos los microorganismos capaces de causar daño al hospedero. Existen patógenos primarios y patógenos oportunistas que estarán presentes dependiendo del estado del hospedero, como ya lo podremos ver más adelante. Y en el término de patogenicidad se va a referir a la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad. Esto puede ser ya sea por acción directa del patógeno o por la respuesta inmune que será generada por la interacción con el hospedero. En el microambiente va a haber factores que favorecen o no a la colonización de los microorganismos patógenos en determinados tejidos. Estos pueden ser la presión de oxígeno, la disponibilidad de hierro y el pH. Por ejemplo, el nivel de oxígeno puede ser un limitante en el crecimiento de muchos microorganismos. Siguiente. Aquí veremos la interacción entre el hospedero, el patógeno y el medio ambiente. Después de que un patógeno ya ingresa a nuestro organismo, se va a multiplicar dentro del mismo y se van a definir estados de interacción, ¿no? Entonces, uno de ellos es el comensalismo, será una interacción con el hospedero, sin que se produzca daño perceptible en esto. La colonización es otra, que sería el estado de infección caracterizado por la multiplicación del microorganismo. Enfermedad infecciosa que es considerada como la manifestación clínica de infección que puede ser generado por el daño que se produzca el agente infeccioso a nivel molecular hasta un nivel sistémico por diferentes mecanismos. Estos pueden ser como la necrosis, la apoptosis o la inducción de mutaciones, entre otras más. El agente infeccioso puede ser eliminado por la respuesta inmune del hospedero o puede producir una infección crónica o persistente o latente. Una infección persistente es cuando la infección persistente, o sea, que no muestra ninguna manifestación clínica, y una infección latente significa que puede volver a activarse y puede volver a generar la enfermedad. En el periodo de incubación,
va a ser el tiempo requerido para que el patógeno supere las defensas del hospedero y se multiplique hasta poder causar la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, la defensa inmune contra la infección vamos a encontrar 4 tipos, ¿no? Esto sería de patógenos o agentes infecciosos. Estos son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Bueno, voy a hablar de las infecciones bacterianas. Bueno, ¿no? O sea, para que aquí se dé una respuesta inmune en nuestro organismo, va a depender de 3 cosas, ¿no? La primera va a ser la estructura de la superficie de la bacteria. En este caso hay bacterias que son gram positivas y aquí va a favorecer la fagocitosis y gram negativas que va a activar el sistema de complemento. La 2 también depende de la respuesta del estilo de vida de la bacteria. Esto quiere decir que si esta va a ser extracelular o intracelular. Y la tercera es de los mecanismos por donde inducen su patogenicidad. Bueno, y siguiente, por favor. Vamos a hablar de las bacterias extracelulares. Entonces, cuando estas bacterias logran ingresar a nuestro organismo, estas van a liberar toxinas, ¿no? Que van a inducir a una inflamación y van a ser reconocidas por los patrones de reconocimiento, o también estas son reconocidas por el contenido de la membrana celular externa, ¿no? Como decía anteriormente, que son si gram negativas, o sea, reconocerían los lipopolisacáridos, y pues si son estas gram positivas, reconocerían los peptidoglicanos de esta membrana. Entonces aquí se va a activar la inmunidad innata y aquí es donde empieza la fagocitosis, ¿no? Entonces aquí los fagocitos se van a poner en contacto con la bacteria extracelular a través de los receptores de reconocimiento por medio de los receptores, por los patrones de reconocimiento. Entonces esos patrones se van a pegar a las bacterias, ¿no? Y los fagocitos van a introducir sus tóxicos, que estos pueden ser, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y las enzimas. Esto pues va a hacer que la destruya, se podría decir, ¿no? Y entonces los fagocitos van a secretar citoquinas y van a procesar el antígeno y estos fagocitos se van a convertir en presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, cuando estas se convierten en presentadoras de antígeno, van a presentarlos a los linfocitos B. Entonces, estos van a librar anticuerpos con memoria. Anticuerpos también opsonizantes y anticuerpos neutralizantes. Entonces, estos anticuerpos activadores del sistema de complemento, como las bacterias en su membrana extracelular también tienen cierta proteína, se activan los linfocitos de helper que también van a activar a los linfocitos B. Y esto para finalmente activar la respuesta específica. Siguiente. Bueno, ¿no? Entonces aquí ya se da una respuesta específica principal, que en este caso sería lo humoral, y se activa y se producen entonces anticuerpos con memoria que van a eliminar a los microorganismos y van a neutralizar las toxinas, ¿no? Entonces, en la explicación de la imagen, aquí vamos a ver cómo una bacteria extracelular, en este caso va a tener lipopolisacáridos en su membrana y esta va a ser engullido por una célula presentadora de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno, junto con los linfocitos de helper, se van a poner en contacto con los linfocitos B, que van a generar anticuerpos con memoria y anticuerpos que también van a participar en el proceso de neutralización, en la oxidación y la fagocitosis, y también en la activación de complemento. El sistema de complemento pues va a participar siempre en la lisis total, también nos va a ayudar a activar la inflamación y también activar la fagocitosis. Bueno, siguiente, por favor. En las bacterias intracelulares es como un proceso más complejo, ¿no? Porque estas bacterias intracelulares, o sea, tienen una capacidad para subir dentro de las células del huésped, especialmente dentro de los fagocitos. Esto se da porque se hacen fagocitar y viven dentro de los fagocitos. Es por eso, o sea, que la fagocitosis, que se da en una fase inicial de esta, o sea, no va a ayudar de todo a destruir la bacteria.
Además, estas también son un poco tóxicas en las células infectadas. O sea, es por esa razón también que son más difíciles de que el sistema inmune las detecte rápido, ¿no? Entonces, porque estas hacen que haya como un equilibrio entre el huésped y la bacteria, haciendo como si esta no estuviera en nuestro organismo, o sea, como si no existiera. Siguiente. Bueno, ¿no? Entonces, en su fase inicial, el sistema inmunológico innato va a actuar, ¿no? Entonces, actúa con la fagocitosis. En este caso, especialmente, van a participar los macrófagos. Entonces, aquí se van a unir las bacterias sobre ellos y van a vertir sus tóxicos para tratar de destruirla, pero aquí no suelen tener éxito. Porque como decía, estas bacterias, o sea, son generalmente micobacterias que tienen, o sea, una capa muy gruesa de peptidoglicano que los encapsula, lo cual es difícil, como que estos tóxicos la atraviesen. Entonces la fagocitosis, o sea, no ayuda de mucho, se podría decir. Entonces, lo que hace es que los fagocitos, que serían los macrófagos, van a liberar citoquinas, que son la interleuquina 12, que van a activar las natural killer, ¿no? Entonces, junto a las natural killer, perdón, van a liberar interferón gamma, que van a reforzar a los macrófagos y van a reforzar esta acción microbicida de los macrófagos, ¿no? Entonces aquí hago un paréntesis, ¿no? Las células natural killer, o sea, en este proceso son muy importantes, debido a que van a ayudar a controlar la instalación de estas bacterias intracelulares, o sea, que van a ayudar a que estas no se diseminen. Sí. Y esto es hasta mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa, que esta se efectúa, como ya sabemos, gracias a los linfocitos TCD4 y a los linfocitos TCD8. Que van a adquirir memoria, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, volviendo al anterior, a lo que decía, después de que ya se libera el interferón gamma, bueno, va a hacer que se activen los linfocitos TH1, que va a conllevar a la activación de los linfocitos TCD8, los cuales van a producir linfocitos TCD8 con memoria, que van a atacar de forma directa a las bacterias intracelulares o van a atacar pues a todas las células infectadas por esto. Bueno, ¿no? O sea, si este proceso si lo hace desde un inicio, o sea, se puede controlar la diseminación de estas bacterias intracelulares, pero si el sistema inmunológico no actúa adecuadamente en este proceso, estas van a vivir dentro de las células del huésped por años. Entonces, de tal manera, van a desarrollar una afección crónica y nuestro organismo, para evitar que se siga diseminando esas bacterias, van a formar un gránulo que las va a rodear de un tejido duro. Y esto es para evitar que se disemine, pero con el tiempo va a producir una inflamación granulosa, ¿sí? Con el tiempo puede derivar a un tumor. Siguiente. Bueno, en las infecciones virales, los virus son agentes infecciosos más comunes. Son además la mayor causa de morbilidad y mortalidad en humanos, y también son la mayor amenaza para que se desate una pandemia, ¿no? En este caso, como pues lo hemos vivido, es el coronavirus, ¿no? Bueno, estos pueden entrar al organismo a través de la piel, por heridas o picaduras de insectos. Por ejemplo, los mosquitos que propagan el virus de Zika, ¿no? Que también puede ingresar virus por el contacto de la mucosa respiratoria, digestiva, genitourinario o por secreciones, tejidos o órganos de otra persona infectada. Bueno, en cuanto a la estructura del virus, como podemos ver en la imagen izquierda, los virus están conformados por segmentos de ácido nucleico, ya sea de ADN o ARN, y están envueltos en una cápsula de proteína o lipoproteína. Bueno, en la imagen de la derecha, la replicación viral va a suceder de la siguiente manera, ¿no? Los virus, aunque estos van a carecer de medios de locomoción, se unen y se van a propagar con gran rapidez, haciendo uso de las células del hospedero, a las cuales van a penetrar ya sea por endocintosis o por medio de las caviolas.
Aquí cabe resaltar que el virus, al no tener organelos, tiene la capacidad y a su vez la dependencia de la célula hospedadora. Entonces, a su vez, la invade, toma su maquinaria y la utiliza para obtener energía, materia prima y síntesis proteica. Por ejemplo, toma sus ribosomas, sus mitocondrias, bueno, etc. Posterior a ello, va a estar el ensamblaje de partículas virales y finalmente va a ser la liberación de la célula para que infecten a otras. En este proceso va a haber lisis de la célula. Bueno, ¿no? Los mecanismos de defensa, bueno, aquí en primer lugar está la inmunidad innata. Esta empieza rápidamente, ¿no? Pero sin embargo, no va a controlar totalmente la infección, pero sí va a disminuir el ritmo de la replicación y va a inducir a la respuesta inmune específica, ¿no? Entonces, las células que vamos a encontrar en ellas son las defensinas, las cuales son producidas por los queratinocitos presentes en la piel, que protegen contra varios virus que intenten penetrar a través de las membranas, ¿no? Por su parte, las células polimorfonucleares y las células dendríticas alertan contra la presencia de un virus e inician el ataque contra ellos. Bueno, las natural killer, al ser estimuladas por los interferones alfa y beta, son especialmente útiles porque contienen la infección viral hasta cuando los linfocitos B y T sean alterados, sirviendo de puente entre las respuestas inmunes innata y adquirida, además de que pueden lisar directamente a las células y asimismo las natural killer estimula la síntesis del interferón alfa, beta, y fundamental para la activación de los macrófagos y también modula en la parte la respuesta antiviral dada por los linfocitos. Entonces, la defensa contra el virus se basa principalmente en la acción de los interferones tipo 1, es decir, alfa y beta, y las citoquinas que actúan sobre ellas, sobre las células infectadas, y crean un ambiente antiviral en las células vecinas a las infectadas, que mediante enzimas frenan la síntesis proteica, previniendo así la replicación del virus. Que siga Karen, por favor. ¿Ahí se me escucha, profe? Sí, se escucha. Bueno, entonces continuando con la respuesta ante los virus, entonces continuamos con la inmunidad adquirida. Entonces, pues tenemos la inmunidad celular. Entonces, a los linfocitos T se les es presentado el virus mediante el agente leucocitario humano, ya que pues estos linfocitos no reconocen virus libremente. Entonces, después de reconocerlos, inducen la producción tanto de interferones y de factor de necrosis tumoral. Estos tienen el papel de intervenir con la replicación del virus y aumentar el reclutamiento de macrófagos y pues asimismo también activan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y asimismo también estimulan la actividad citotóxica de los linfocitos TCD8. Estos pues pueden matar a las células infectadas o destruirlas mediante las perforinas o apoptosis. Y por otra parte, pues está también la inmunidad humoral, que los linfocitos B, pues ya mediante los anticuerpos, sí pueden reconocer tanto a los virus libres como a los antígenos que se expresan en la membrana de las células infectadas. Entonces la función de ellos pues va a ser bloquear esa unión del virus con la célula del hospedadero, y así pues de esta forma se va a evitar que se infecten más células e interrumpir su proliferación. Entre algunos pues, ejemplos de inmunoglobulinas tenemos la A o la G,
que impiden en las mucosas y en la sangre el ingreso de varios virus, evitando su adherencia con las células. El sistema inmune pues, puede desactivar los virus, destruirlos, convivir con ellos o ignorarlos. Entonces se puede generar ya sea una inmunidad transitoria, una permanente, una que le permita al virus entrar en un estado de latencia, como ya se ha mencionado, pues que se puede reactivar en semanas, meses o años más tarde. Ahora bien, entonces, pues la explicación de que nuestro cuerpo tenga memoria inmunológica, es decir, o sea, pues que tengamos una respuesta, una resistencia, perdón, inmune permanente, es decir, o sea, que no nos volvamos a enfermar, por ejemplo, de sarampión, y aunque bueno, ya existe una vacuna preventiva contra el mismo, es que en el caso, digamos, en el caso de que nos infectemos con dicho virus, la respuesta inmunológica genera linfocitos de memoria, tanto B como T. Sin embargo, los linfocitos T, la memoria que guardan es de corta duración, incluso pues solamente dura semanas. Pero ya es gracias a los linfocitos B, que van a asegurar una memoria segura y una respuesta rápida y eficaz ante un reingreso del mismo virus. Y es así pues que esta respuesta puede persistir por años. Continuando con las infecciones parasitarias, pues los parásitos son organismos vivos que obtienen beneficio de otros seres vivos de distintas especies a los que causan daño o enfermedad, ya sea viviendo en su interior o sobre la superficie del hospedador. Entonces, cuando hablamos de parásitos, hacemos referencia a que existen organismos protozoos y helmintos, que son los gusanos. Entonces, en el caso de los protozoos, estos son organismos, son eucariontes unicelulares que generalmente viven y se multiplican dentro de la célula del huésped durante al menos una parte de su ciclo de vida. Y por otro lado, pues están los helmintos, que son organismos multicelulares que pueden ser muy grandes y tienen la capacidad de vivir y reproducirse fuera de su huésped humano. Existen más de 100 tipos de parásitos diferentes que pueden atacar al ser humano, pero pues los más importantes los observamos en la imagen derecha. Entre ellos están los plasmodios, los esquistosomas, los tripanosomas y las leishmanias. Bueno, en cuanto a la patogenicidad de los parásitos, pues estos causan daño al hospedadero por diferentes mecanismos cuando entran activamente a diferentes células. Tenemos, por ejemplo, al toxoplasma, que sobre todo penetra en la célula nucleada. También los cryptosporidium, que afectan a los enterocitos. También tenemos a los plasmodium, SPP, que a diferencia de las células, según la fase de su ciclo vital, ya sea el hepatocito, eritrocito y a los mosquitos, a las células epiteliales del intestino y de las glándulas salivales. Bueno, también cabe resaltar que en sí los patógenos varios parásitos, perdón, no son patógenos en sí, sino realmente el daño que induce se debe a que las reacciones inmunológicas pues no van a destruir al parásito, pero son las que resultan nocivas porque desencadenan pues ya un proceso inflamatorio. Bueno, en esta imagen, entonces, pues si nos fijamos en el tamaño, tendremos parásitos microscópicos, que a su vez pueden ser unicelulares, como el parásito de la malaria o el parásito que causa enfermedad del sueño, o multicelulares como algunos gusanos intestinales. Otros son macroscópicos porque pueden verse pues a simple vista, y todos los de este tamaño van a ser multicelulares. Por ejemplo, tenemos a la anisakis o a las garrapatas. Como observamos también en la parte superior, esto quiere decir que cuanto pues, más pequeños sean, los más profundos pueden vivir en el cuerpo humano. Incluso pues existen algunos que pueden vivir dentro de las células y van a ser parásitos intracelulares, como en el caso de la malaria. Otros viven fuera de las células, incluso pueden vivir sobre la superficie del cuerpo. Estos se llaman ectoparásitos, y ya como dije, pues pueden ser un ejemplo las garrapatas o también los piojos o las pulgas.
Entonces, los parásitos pues pueden ingresar a nuestro organismo por diferentes vías. Por ejemplo, en el caso de los gusanos intestinales, las larvas se pueden encontrar en el piso y penetrar a través de la piel. Y una vez dentro del cuerpo, viajan hasta el intestino y se reproducen. También otra forma de infección de estos gusanos es a través de los alimentos contaminados, por ejemplo, huevos, que también se establecen en el intestino una vez es ingerida la comida. La forma de infección de los parásitos causantes de la malaria es a través de la picadura del mosquito. Estos parásitos infectan diferentes órganos. Por ejemplo, el parásito causante de la malaria vive dentro de los glóbulos rojos y por lo tanto se va a localizar en la sangre, y los gusanos intestinales viven ya en el intestino y se localizan extracelularmente porque son parásitos multicelulares. Entonces, el sistema inmune pues va a tener diferentes estrategias para combatir estos parásitos. Entonces, tenemos a los linfocitos T helper 1, por ejemplo, que son altamente efectivos en la eliminación de patógenos intracelulares, y los linfocitos T helper 2, que son de gran importancia en la eliminación de microorganismos extracelulares. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la malaria, tenemos a los linfocitos T helper 1 y los linfocitos B, que van a producir anticuerpos como la inmunoglobulina G. Estos anticuerpos pues se unen a los glóbulos rojos infectados y van a servir como señal de alarma para que otras células del sistema inmune ataquen a estos glóbulos rojos infectados y las destruyan, acabando así con el parásito que está en el interior. Y por otro lado están los gusanos intestinales, que como dije, pues son que son organismos extracelulares. Entonces, su respuesta está dirigida principalmente con los linfocitos T helper 2 y las células T reguladoras, que producen anticuerpos, pero de un tipo diferente a los que se producen en la malaria. En este caso son anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, y pues la función va a seguir siendo la misma. Sirven como señal de alarma y pues de esta manera para que las células los ataquen y los destruyan. Bueno, continuando ya finalmente con las infecciones micóticas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a hongos, pues es importante saber que hay diversos tipos, alrededor de 1 millón, pero de ese millón solamente pues, o bueno, en gran número, 400.000 pueden ser causantes de alguna enfermedad en los seres humanos. Estos tienen la capacidad de vivir afuera y dentro de nuestras células. Entonces, estos hongos, cuando invaden los tejidos, causan o producen infecciones conocidas como micosis, las cuales se han convertido pues, en una causa importante de morbilidad y mortalidad en el ser humano. Pues la respuesta de nuestro sistema inmune va a depender del hongo patógeno, si es oportunista o si es un hongo patógeno. Entonces, cuando decimos que es oportunista, se refiere a que son los que producen una enfermedad leve en las personas sanas, pero pues sabemos que pueden infectar y provocar enfermedades graves porque existe un deterioro de la inmunidad. Y por el otro lado, los hongos patógenos son aquellos que pueden producir enfermedad en individuos sanos o inmunocompetentes, como ya lo mencionamos dependiendo pues del estado inmunológico del hospedador. Entonces, las enfermedades micóticas se clasifican según el sitio de infección. Entonces, puede ser superficial o cutánea, cuando el hongo ataca contra la piel, el pelo o las uñas. También puede ser subcutánea, que son aquellas que normalmente son introducidas por traumatismo y se acompañan de inflamación. También tenemos según su sitio de infección. Entonces, puede ser profunda y sistémica, que son aquellas que afectan ya los pulmones, el sistema nervioso central, los huesos o las vísceras abdominales. Y pues estos pueden llegar a nuestro organismo mediante la ingestión, la inhalación o la inoculación en el torrente sanguíneo. Bueno, los hongos también depende de la ruta de adquisición. Entonces, puede ser exógeno debido a la lesión o inhalación, o endógenos como los comensales presentes en el intestino y sobre la piel. Entonces,
Bueno, respecto a la respuesta inmunológica, bueno, primero entonces tenemos a la respuesta innata. Entonces, la respuesta innata juega un papel muy importante en cuanto a los hongos, ya que va a ser el responsable del control de la mayoría de los mismos. Entonces, en ella pues participan distintos componentes, como la barrera de defensa que son la piel y la mucosa. Entonces, un ejemplo, tenemos a los dermatofitos, que estos suelen invadir células vivas. Perdón, no suelen invadir células vivas, sino células queratinizadas de la piel que intentan invadir esa barrera de protección que podría ser considerada como primaria. Entonces, una vez lo invade, pues la inmunidad innata va a generar procesos de inflamación cutáneos. Activan la proliferación de células, por ejemplo, también aceleran la descamación de la piel, lo que es un mecanismo de protección que se denomina barrido mecánico. También encontramos, por ejemplo, que los queratinocitos reconocen diferentes moléculas del hongo y una vez activado, desencadenan la producción de citoquinas que modulan la respuesta inmune. Bueno, entonces, como dije, también otra barrera de defensa es la mucosa. Entonces, el moco, su papel es evitar que el hongo se adhiera al epitelio. Un ejemplo, pues, de ello es la Cándida albicans, que es causada por la candidiasis vaginal. Esa, por ejemplo, se ha asociado que el uso de anticonceptivos orales pueden contribuir a disminuir la calidad del moco, lo que puede permitir pues que la cándida se adhiera al epitelio vaginal. También dentro de la inmunidad innata encontramos unos mediadores principales contra los hongos. Encontramos, por ejemplo, los neutrófilos que van a llevar sustancias microbicidas y asimismo pues están los macrófagos que poseen la capacidad fagocítica y pues inician y coordinan la respuesta innata mediante la producción de diversas citoquinas. Bueno, entonces, otro pues, mecanismo de la inmunidad innata es el reconocimiento de los diferentes componentes de la pared celular del hongo, llamado los PAMs o el patrón molecular asociado a patógeno. Entonces, uno de los componentes celulares del hongo, pues que en mayor relevancia se presenta son, por ejemplo, los beta-glucanos. En este caso, por ejemplo, van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones que están presentes en los fagocitos. Entonces, los fagocitos, junto a las células dendríticas, van a percibir a los microorganismos micóticos a través de los receptores tipo TOL, como los 2, 4 y 9, y así el receptor de complemento, asimismo el receptor de complemento tipo 3. También pues tenemos a los receptores de tipo lectina como la dectina 1, que reconoce, por ejemplo, beta-glucanos que se expresan a nivel de esa pared celular. Bueno, asimismo, el proceso de inflamación va a ser mediado por algunos patrones moleculares asociados a patógenos, como por ejemplo los fosfolipomananos, que van a ser reconocidos por diferentes moléculas que están en las células proinflamatorias. Por ejemplo, el fosfolipomanano, que puede activar el complemento por la vía de las lectinas, y de esta manera, pues generar el complemento 3A, complemento 5A, entre otros. Y bueno, con respecto a la inmunidad adaptativa, entonces debemos saber que la principal que participa aquí es la inmunidad celular. Entonces, pues el inicio de una infección micótica puede ser desencadenada por un inóculo muy grande, que es una parte del microorganismo que ingresa y da un reconocimiento a través de receptores. Entonces, encontramos a los receptores reconocedores de patrones que están localizados sobre las células del huésped, como son la dectina 1 y los tipo TOL. Algunos receptores reconocedores de patrones solubles, como la pentraxina 3 y las lectinas fijadoras de manosa. También reconocen pues, dianas fúngicas específicas. Entonces, una vez ya se ha dado la presentación de los antígenos, que es mediado por la acción de las células dendríticas, las cuales activan la secreción de diferentes citocinas que inician la respuesta mediada por linfocitos T.
Dependiendo del antígeno presentado, las células dendríticas promueven pues la diferenciación de los linfocitos. T-helper en distintas líneas de respuesta linfocitaria. Entonces, por ejemplo, los T-helper 1, los T-helper 2 o los T-helper 17. Entonces, si la respuesta es mediada por los linfocitos T-helper 1, se asocia con la producción de citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, interleuquina 6 y interleuquina 12, que son esenciales para la protección frente a la infección fúngica y de otros microorganismos oportunistas capaces de inducir la formación de respuestas granulomatosas. Bueno, asimismo, la respuesta generada por los linfocitos T-helper 2 se asocia a la secreción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 10. Por otro lado, pues la respuesta mediada por los T-helper 17 producen secreción de citoquinas inductores como la interleuquina 6 y la interleuquina 23. Entonces, pues ya una vez dada esta respuesta, intervienen los macrófagos que destruyen las esporas principalmente mediante procesos de oxidación o acidificación. Por otra parte, también los neutrófilos y los monocitos neutralizan a los hongos y pues al neutralizarlos pueden evitar que se adhieran a los epitelios. Esto denominado biopelícula, lo cual pues es un factor importante para evitar el desarrollo del hongo. Gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer una pausa. Son las 3:44. Por favor, el grupo de sepsis tenga todo listo para las 4 en punto arrancar. ¿Vale? Gracias. Doctor, ¿cuál Angie? ¿Ortega o Ordóñez? Angie Carolina. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Nuestro seminario se trata acerca de sepsis y trauma. Los integrantes son Ginette Lorena Villota, Daniela Jiménez, Angie Carolina, Angie Paola y John Alexis Morcillo. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que significa la sepsis. Pues los antecedentes de la palabra remontan a los tiempos antiguos. Esta proviene del griego sepo, que significa descomposición o putrefacción. Esta en un inicio fue utilizada para describir la descomposición de la materia orgánica, que de alguna manera daba lugar a la decadencia o la muerte del ser vivo. Actualmente y para fines médicos se habla de que la sepsis es un desequilibrio causado por la respuesta sistémica del organismo a la invasión de los tejidos, normalmente por agentes patógenos o potencialmente patógenos. En sí, de lo que se trata la sepsis es de un desequilibrio o un desbalance que se da entre la respuesta pro y antiinflamatoria. Al principio el paciente presenta una respuesta proinflamatoria, pero a medida que avanza la sepsis, se presenta una respuesta antiinflamatoria, lo que conlleva al paciente a padecer una inmunosupresión y por ende a aumentar el riesgo de la infección severa. Esto se da, por ejemplo, en pacientes que se encuentran en terapia intensiva recibiendo tratamiento. Bueno, en sí, la sepsis es como un ciclo prácticamente. Esta sucede básicamente siguiendo la línea tradicional de la inflamación.
sino que esta no logra ser controlada de manera local. Es decir, una vez se instaura la infección, esta se va a diseminar hacia otros órganos a través del torrente sanguíneo, haciéndose sistémica. La inflamación, como ya lo dije, bueno, no está donde empezó, sino que estos factores inflamatorios se escapan a la sangre, haciéndose generalizada. Esto se acompaña de mucho dolor y también existen dos procesos que son la vasodilatación y la coagulación en todas las partes del cuerpo. Al haber tanta vasodilatación, hace que la presión arterial baje y por ende que el suministro de oxígeno y de nutrientes hacia los tejidos sea deficiente, lo que se conoce como hipoperfusión, como la diseminación de, de moléculas hacia el torrente es baja. También se produce una acumulación de sustancias tóxicas en los tejidos causando daño tisular, lo que promueve también la inflamación de los tejidos y bueno, nuevamente se vuelve otra vez a la vasodilatación y coagulación, a la hipoperfusión y sigue así su ciclo. Etiológicamente, la sepsis es una infección, o sea, comienza siendo una infección. Pero, pues la pregunta que nos hemos planteado es si todas las infecciones terminan en sepsis. Pues realmente no todas terminan en sepsis, solo algunas y las más comunes son las neumonías, las infecciones intraabdominales y las infecciones genitourinarias. Pero dentro de estas, la más común, o sea, la que reporta más casos de sepsis es la neumonía. Dentro de estas, pues como dije anteriormente, el agente etiológico de estas infecciones son los microorganismos. Pues estos microorganismos pueden ser virus, bacterias o agentes endógenos que puedan causar algún tipo de estas lesiones, pero principalmente se habla de microorganismos que son bacterias gram positivas o gram negativas. Dentro de las bacterias gram positivas encontramos comúnmente a los Staphylococcus aureus y a los Streptococcus pneumoniae. Y dentro de las gram negativas hay Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Bueno, referente a la inmunofisiopatología, es decir, a cómo actúa o cómo se desencadena esta respuesta, se dice que la respuesta depende principalmente de dos variables. En esta se encuentra el patógeno o el hospedador. El patógeno presenta dos características muy importantes a la hora de determinar la infección por sepsis. Por ejemplo, la carga viral o bacteriana y la carga de virulencia, pues la carga viral o bacteriana dependiendo del agente patógeno. Entonces, la virulencia se trata como de la agresividad o de la capacidad del agente de producir la enfermedad. Entre menos carga viral necesite para producir la enfermedad, es más virulento. No es lo mismo decir, o sea, que ingresen 100 a que ingresen 1000 microorganismos, porque la bacteria pues se comporta de diferente manera. También tenemos por el otro lado está el hospedador. El hospedador pues también depende de sus comorbilidades. Es decir, los pacientes más propensos a sufrir de una sepsis son las personas que son mayores de 75 años, que son inmunosuprimidos, como las personas que están en tratamiento para cáncer o para VIH. También las personas que han sido operadas y después de estas operaciones, 6 semanas después, son muy susceptibles a sufrir de estas infecciones. Alteraciones en la piel, por ejemplo, llagas, úlceras, como las que se presentan en las personas diabéticas. El consumo de drogas y el uso de catéteres por tiempo prolongado de las personas que están hospitalizadas. En conclusión, pues se puede decir que el hospedador causa un daño indirecto y el patógeno un daño directo. Esto conduce a que haya una mala respuesta, o sea, una respuesta que no puede ser controlada por el sistema inmune del organismo y produce daño orgánico y por ende se produce la sepsis. Bueno, el desarrollo de la sepsis comprende principalmente las siguientes etapas.
Como podemos apreciar en esta gráfica y en la siguiente, pues que más o menos voy a explicar como lo mismo, el inicio de la sepsis se debe a una infección bacteriana masiva y resistente a los antibióticos, es decir, que ya no pudo ser controlada. Entonces, esta genera un proceso inflamatorio grave. El incremento exagerado de la activación del sistema del complemento, como lo podemos ver aquí, de C5, produce una, o sea, da como resultado una producción máxima de anafilotoxinas por parte de C5 activado. Este exceso de anafilotoxinas lo que induce es una inmunoparálisis de los polimorfonucleares, lo que dificulta la adecuada defensa contra el patógeno. Da pues una disfunción y se produce una bacteremia, pues que es como ya la instauración de la infección bacteriana a través de los diferentes órganos. La bacteremia es como por decir la antesala a la sepsis. Luego, también se da una producción exagerada de citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos. Perdón. También esto produce un aumento considerable del factor de necrosis tumoral y las interleuquinas tipo 1, por efecto de las endotoxinas de los microorganismos responsables. Estos también pueden actuar como superantígenos. Otra respuesta que se puede dar, espérate mi amor, espérate. Otra respuesta que se puede dar es el daño del endotelio. Esto produce una coagulopatía intravascular. También otro evento que ocurre dentro de este proceso es la activación de las caspasas. Esta conlleva a la activación de los procesos de apoptosis celular de los linfocitos T, que son los responsables de generar un estado de inmunodeficiencia. Entonces, pues al generar un estado de inmunodeficiencia, obviamente, pues esto va a hacer que la infección se disemine pues mucho más rápido a los diferentes órganos. También existe un incremento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos hacia los tejidos, que puede conducir a una hipotensión y a un choque que puede ser pues mortal para nuestro paciente. También se da un acúmulo de polimorfonucleares en los pulmones, los cuales son atraídos por las moléculas del complemento 5 activado. Esto hace que la luz de los capilares se estrechen y haya una alteración en el intercambio gaseoso, lo que genera una hipoperfusión y por ende la muerte del tejido pues adyacente. También hay un incremento de las células del epitelio intestinal. Y al afectarse, pues la integridad de esta barrera permite también la subsecuente entrada de patógenos. Bueno, de la gráfica, pues es más o menos como lo mismo que expliqué anteriormente, sino que ahorita voy a hablar de lo que, o sea, de por qué se puede presentar la inmunosupresión en estos procesos de sepsis. Bueno, la inmunosupresión principalmente se debe a la depresión de los linfocitos T y los linfocitos T por apoptosis, como lo mencioné antes. También a la disfunción de los macrófagos y las células dendríticas, lo que causa que se presente defectos en la presentación de los antígenos a los linfocitos T. También la expresión de los receptores autoinmunes y sus ligandos interfieren con un adecuado manejo de las bacterias comensales, como pueden ser las pseudomonas o klebsielas y E. coli, y no comensales como streptococcus aureus, hongos, cándida y aspergillus. Esto conlleva una falla multiorgánica, o sea que la falla multiorgánica es lo que le procede a la sepsis, ya que pues empieza a haber daños multisistémicos. Y pues por ende, pues conllevan a nuestro paciente a la muerte.
Bueno, en sí, para hacer un resumen pues, de lo que les he hablado hasta el momento, se dice que la sepsis empieza principalmente desde la entrada del microorganismo y desde que éste se instaure y no pueda ser controlado por el sistema inmune, ¿no? Eh, en este paso, el sistema inmune puede actuar de cuatro maneras diferentes, o sea, diferentes no, sino que da cuatro tipos de respuestas. La primera de ellas, como lo podemos ver aquí, es la activación del factor 12 o factor de Hagerman. Este activa la vía intrínseca de la coagulación, lo que lleva al paciente a un estado procoagulante y también debido al aumento de factores como la trombina, el factor de transferencia y una disminución de sus contrapartes, que es la tromboplastina y la proteína C. Otras de las respuestas es la activación del sistema de complemento a través de sus tres vías, la vía alterna, clásica y de las lectinas. La vía alterna, generalmente asociada al microorganismo, no, perdón, no al microorganismo, no. Sí, la vía alterna asociada principalmente al microorganismo, la vía clásica que se asocia principalmente al anticuerpo y bueno, la vía de las lectinas. Otra de las respuestas que se induce es la activación del daño endotelial. Este daño, o sea, también desencadena, como lo explicamos en el factor 12 de Hagerman, un estado procoagulante. Y a su vez también, pues, llevan a un estado antifibrinolytítico y a la liberación de las interleuquinas, como la interleuquina 6. También se puede presentar la activación de los leucocitos, activación directa de los leucocitos. Aquí en este proceso se liberan los componentes como son interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interferón 8, interleuquina 2, interleuquina 23, entre otras. Esto lo que hace es ocasionar efectos sistémicos, es decir, a nivel de todos los órganos, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la fiebre, y lo que conlleva a un estado pues, de apoptosis por activación de las caspasas también. Finalmente, el estado procoagulante y el estado fibrinolítico que expliqué anteriormente ocasionan una coagulación intravascular diseminada o CID, que pues conlleva hemorragias y a isquemia vascular. La activación de las citoquinas también lleva a un proceso de vasodilatación con aumento de la permeabilidad de los tejidos, formando edemas y causando una disfunción de la percusión sanguínea. Como lo mencioné, pues dentro de los efectos sistémicos habrá fiebre, caquexia, que es como un estado alterado de cansancio pues, del cuerpo, y un estado de apoptosis que puede llevar a la inmunodeficiencia. Todo esto, todas estas cuatro respuestas desencadenan principalmente tres eventos, que son el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la alteración electrolítica y la alteración ácido-base. Y pues esto, por último, conlleva la insuficiencia multiorgánica y por ende a la muerte. Dentro de los criterios Gracias, diagnósticos. Angie. Que siga Daniela, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Los criterios de CIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si cumple con dos o más de estos criterios, pues puede ser evaluada, como los criterios de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la leucocitosis. Bueno, pero uno de los más importantes de estos es la fiebre. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Bien. Por favor, me la cambien. Da un momentico que no sé, se trabó el computador. Ya.
Bueno, en esta gráfica, pues cuando hablamos de fiebre, nos vamos a referir a un aumento de la temperatura que supera la variable normal. Está efectuado, pues, está de acuerdo con los valores de Harrison. Bueno, pues 37.3 grados, pues sería normal, y 38 grados en febrícula, 38.1 a 38.5 sería una fiebre leve, de 38.6 a 39.5 una fiebre moderada, de 39.6 a 40.5 una fiebre intensa y 40.6 grados a una hiperexia. Bueno, pues la temperatura va a variar de acuerdo al sitio donde ha sido tomada y también a la hora esto va a variar de acuerdo al ritmo circadiano. Todo va a empezar por un estímulo, ya sea externo o interno, ya sea por una bacteria gram positiva o gram negativa. Ambas se denominan pirógenos o formadores de fuego o exógenos, de los cuales van a reaccionar con el sistema inmunitario, especialmente con los monocitos, los macrófagos y las células endoteliales. Frente a esta respuesta se liberan los pirógenos endógenos, que son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Bueno, pues los pirógenos y endógenos, pues estos van a estimular al hipotálamo, mediado por el órgano vasculoso de la lámina terminalis, lo que esto va a permitir que las interleucinas se conviertan a prostaglandinas PGD2. Lo que va a provocar esto es una alteración en el termostato que está en el hipotálamo. Otro efecto es el sueño. También se va a estimular el centro vasomotor, la cual dirige la vasoconstricción periférica. La sangre se distribuye desde la periferia hacia los órganos internos. Por ello, pues a pesar de que nos encontramos en estados calientes o sentimos frío, y posterior a ello, pues también vamos a sentir el temblor. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico y tratamiento vamos a tener unas variables generales, que son la temperatura mayor a 38.3 grados o menor de 36 grados, la frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, y el estado mental alterado. Va a estar el estado mental alterado. En sus variables inflamatorias va a haber un recuento de leucocitos mayor de 12.000 unidades de litro, menor de 4.000 unidades, con más de 10%. Formas inmaduras, la proteína C en plasma, las procalcitonina en plasma. En los tratamientos va a estar la optimización de hemodinámica temprana en pacientes con sepsis y la terapia antimicrobiana. Siguiente. Bueno, pues el trauma pues son generalmente lesiones resultantes de la acción de agentes físicos o químicos o biológicos, que al actuar sobre los tejidos u órganos van a dar lugar a reacciones locales o generalmente generales cuya gravedad va a estar relacionada con la extensión y profundidad. Por ejemplo, una fractura. Cambio. Bueno, la respuesta inmune innata. Un trauma pues induce una respuesta inflamatoria inmediata que es localizada en los monotraumatizados y sistémica en los politraumatizados. Bueno, pues en el proceso se inicia por el reconocimiento de las señales de peligro que son generadas en las células del sistema inmune. Se
reconocen los patrones moleculares asociados al daño tisular, PANS, patrones que son patrones moleculares asociados a patógenos, al ser reconocidos por medio del TLRS, que son los receptores tipo TOL, y de las alarminas, que son moléculas endógenas como proteínas de choque térmico, anexinas, defensinas y proteínas marcadoras del daño tisular. Van a activar los mecanismos inflamatorios, tanto el endotelio vascular como los epitelios afectados por el trauma, participan en la inflamación de la inflamación postraumática, van a incrementar la expresión de las moléculas de adherencia, también la producción de los mediadores como citoquinas. Pasado unos minutos, uno de los activadores endógenos de la inflamación, que es el sistema de complemento, se activa y genera un incremento en los niveles sanguíneos de anafilotoxina C3A. Y finalmente, con el respiratorio se da la generación y liberación de radicales de oxígeno y de enzimas tóxicas para los tejidos. Y bueno, esto es respuesta inmune adquirida. Simultáneamente se produce la depresión en la capacidad de respuesta de los linfocitos T, la disminución en la expresión de las moléculas HLA-DR por parte de los monocitos y supresión de la actividad de las células asesinas naturales. El paciente traumatizado pues va a sufrir una inmunodepresión, que lo que hace más propenso, lo va a hacer más propenso al desarrollo de las infecciones que son secundarias, como sepsis y la falla multisistémica. En su tratamiento, pues hay que evaluar el estado inmunológico con el fin de evitar proceder a intervenciones quirúrgicas antes de que los resultados muestren una estabilización del proceso inflamatorio. También hay que emplear los antagonistas del C5A para frenar la activación del sistema de complemento. Y también hay que prestar una atención en la inmunonutrición con un suplemento especial de glutamina, que es el aminoácido esencial, potente inductor de la respuesta inmune, como activador de la fagocitosis y precursor del glutatión, que es mediador y antioxidante. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a finalizar entonces con el tema de infecciones emergentes y reemergentes, para que se preparen. Gracias. Doctor, ¿sí se mira la pantalla? Sí, se mira la pantalla. Listo. Vamos a empezar con Luisa María, entonces. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Nuestro tema a continuación es sobre infecciones emergentes y reemergentes. Mi grupo está conformado por Jessica Lara, Karen Rosero y mi persona, Luisa María Benavides. Bueno, para empezar, dejaremos en claro algunos conceptos que consideramos importantes, como lo es qué son las enfermedades infecciosas. Bueno, estas enfermedades son alteraciones causadas por microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos, y muchos de ellos viven tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo
y los podemos encontrar en el aire, en el suelo, en el agua y en otras partes diferentes. Para que una enfermedad infecciosa se desarrolle, se requiere de al menos 3 componentes, que son un hospedero o un huésped susceptible, un patógeno y un microambiente, que puede ser el hospedero mismo. El hospedero puede clasificarse según su estado inmunológico en inmunocompetente y también en inmunocomprometido. Los inmunocompetentes es cuando este individuo tiene mecanismos de defensa eficaces y el inmunocomprometido pasa a lo contrario, o sea que van a existir defectos en mecanismos de defensa que lo van a beneficiar el desarrollo de infecciones y enfermedades. Pues un ejemplo podría ser los pacientes que tienen SIDA. Y en cuanto al patógeno, pues puede ser cualquier microorganismo con la capacidad de invadir al hospedero y causar daño. Este también puede diferenciarse en patógenos primarios y patógenos oportunistas. Los primarios son los que van a tener capacidad de causar enfermedad en el hospedero que es inmunocompetente, y los patógenos oportunistas son los que van a generar daño en el hospedero que es inmunocomprometido. Tenemos, pues como ya dije anteriormente, los principales clases de patógenos. Y bueno, bueno, en los principales patógenos tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, y pues estos agentes van a expresar moléculas, las cuales les van a permitir infectar al huésped, también sobrevivir en él, y pues causarle la enfermedad o infección. Y estos se conocen como factores de virulencia. En cuanto a los conceptos pues, de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, tenemos que las emergentes son las provocadas por un agente infeccioso recientemente identificado y pues anteriormente desconocido, se puede decir, que es capaz de ocasionar problemas en la salud pública, pues puede ser a nivel local, regional o mundial. O sea, en sí son las enfermedades que aparecen por primera vez. Entre estas infecciones tenemos el SIDA, el coli, el ébola, la enfermedad de Lyme, el H1N1, que es conocida como la gripe porcina, el H5N1, que es el virus de la gripe aviar. En cuanto a las enfermedades reemergentes, pues se define por la reaparición y el aumento del número de infecciones de una patología que ya es conocida en razón de los pocos casos registrados ya han dejado de considerarse pues un problema de salud pública. O sea que son las enfermedades que aparecieron hace tiempo atrás y que están volviendo a surgir. Entre ellas tenemos pues la fiebre amarilla, el dengue, el cólera, la malaria, la difteria y la tuberculosis. Bueno, también pues tenemos que tener en cuenta que la capacidad de agentes infecciosos para pues generar enfermedad con frecuencia están medidas por los cambios que causan en la integridad de las barreras físicas y también los diferentes mecanismos del sistema inmune. Los patógenos, pues como ya sabemos, tienen un periodo de incubación, que es el tiempo pues, requerido para que estos sobrepasen las defensas del individuo y pues puedan multiplicarse hasta lograr causar la enfermedad o infección. Pues para que se genere una infección, como ya sabemos,
se debe atravesar las barreras físicas, como son pues la piel, en la cual pues en su superficie se van a liberar algunas sustancias para poder conservar pues su pH ácido y reducir así también el crecimiento de microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. También tenemos las barreras como son la mucosa del tracto gastrointestinal, la mucosa del tracto respiratorio y la mucosa del tracto genitourinario. Pues que debido a que secretan una capa de moco, van a atrapar a estos microorganismos y pues los van a expulsar del cuerpo. En el caso del tracto gastrointestinal, por medio del peristaltismo, del tracto respiratorio, por medio de la tos y del tracto genitourinario por medio de la orina. Bueno, en la emergencia y reemergencia de las enfermedades infecciosas, se puede asegurar la interacción de algunos factores. Entre ellos, pues tenemos como primer factor la adaptación y los cambios microbianos. Aquí podríamos encontrar la adaptación y resistencia que muchas veces pues el agente infeccioso desarrolla gracias al mal uso o también pues al uso excesivo de los antibióticos, volviéndolos así pues fármaco resistentes a estos, y pues el agente infeccioso siempre va a buscar la manera de adaptarse a los cambios que se den en el huésped, pues tratando de buscar así siempre su supervivencia. El segundo factor es la susceptibilidad de los humanos a la infección. Y pues aquí podríamos hablar de las personas o pacientes inmunosuprimidos que por su condición pues no van a contar con las barreras físicas o químicas que trabajen con eficacia, y pues así no van a poder combatir la infección correctamente, por decirlo así, ya que se habrá una decadencia de su sistema inmune que lo va a llevar pues a una pérdida de defensas y por lo tanto hace que la persona sea más propensa a adquirir una enfermedad de infección. El tercer factor son los cambios climáticos, que es un factor en el cual los microorganismos pues por su genética van a sobrevivir como a nuevos ambientes y van a buscar pues siempre la manera de adaptarse y desarrollarse para incrementar su capacidad de virulencia y pues transmisión. Aquí pues podemos encontrar también la deforestación, las sequías, las inundaciones, que son como resultado de las modificaciones y pues las intervenciones que a lo largo ha hecho el ser humano en los ecosistemas, y los cuales pues van a influir de una manera muy considerada en los patrones epidemiológicos de enfermedades en las personas. Como pues por ejemplo en los países tropicales, debido pues a las frecuentes lluvias que se generan, va a haber pues un aumento selectivo de diferentes especies de mosquitos, causando enfermedades como malaria, la fiebre y el dengue. Pues de cierto modo estos factores ecológicos, ambientales y demográficos colocan a las personas en un contacto más estrecho frente a un microorganismo desconocido o pues que no sea desconocido, y los cuales van a promover a su propagación. El cuarto factor pues son los cambios en los ecosistemas y demográficos. Pues aquí el crecimiento demográfico junto al aumento de la urbanización a nivel mundial pues va a llevar a ocasionar una mayor interacción humana, lo que resultaría pues en un aumento del contagio, y por lo menos una porción de esas personas pudiera estar infectada, y pues con eso ya es suficiente para que se propague. El quinto factor es el comercio y turismo internacional, pues que hemos mirado que a medida de que un gran número de personas se movilice alrededor del mundo, pues ya sean pues inmigrantes, comerciantes o turistas, pues van a lograr una diseminación de cualquier enfermedad infecciosa, pues llevándola así a diferentes lugares con mayor facilidad y obviamente pues causando un aumento de la misma.
Pues asimismo también la distribución a gran escala de alimentos con, pues, con escasa práctica antihigiénica en cuanto pues a su preparación, y pues también es en gran medida una manera de propagar más las infecciones. El sexto factor es la intervención o actividad humana. Los cambios pues en el ambiente debido a las actividades realizadas por el hombre pues van a representar una manera muy directa de la afectación en las poblaciones de insectos, vectores y de animales que pueden ser reservorios de microorganismos, pues con la posibilidad de infectar con mayor facilidad a las personas. Estas interacciones favorecen el desarrollo de la zoonosis, que son enfermedades que se transmiten entre el hombre y los animales. Bueno, también debemos tener en cuenta que un factor importante son las fallas en la salud pública que se presentan ahora, especialmente pues en los países tercermundistas, ya que estas enfermedades que mencionamos anteriormente son enfermedades muy contagiosas, en donde pues si una persona no tiene una atención médica inicial rápida o adecuada, puede ser que se propaguen pues aún más con mayor facilidad. También la falta de atención oportuna de estos pacientes va a ser un factor de riesgo para que estas enfermedades reemerjan o pues nuevas enfermedades emerjan. Y al igual que el deterioro de las condiciones de las infraestructuras, como podría ser los laboratorios. Bueno, el ser humano pues como huésped, puede decir, va a necesitar, como dijimos anteriormente, mecanismos de defensa que lo ayuden pues a atacar y eliminar ese microorganismo. Estos mecanismos de defensa pueden ser pasivos o activos. Entonces la defensa pasiva puede distinguir como una barrera natural que puede ayudar a impedir la entrada de agentes infecciosos, como dijimos anteriormente, la piel, que actúa como una pared, que por decirlo así, que puede evitar el ingreso de microorganismos. También en el estómago, el ácido gástrico, que puede pues matar muchos microbios que podrían ser ingeridos por los alimentos. Y la defensa activa se inicia con la presencia de la infección, la cual va a estimular una respuesta inmunitaria que abarca diversos mecanismos que podrían eliminar al agente infeccioso o pues ayudar a combatirlo. Bueno, la relación... Gracias, Luisa. Que siga Jessica, por favor. Buenas tardes, doctor. La relación que tienen estas enfermedades emergentes y reemergentes con las vacunas, pues se conoce que la vacunación es como el proceso activo que está diseñado para imitar de manera como tan estrecha como sea posible y evitar que el agente infeccioso pues, con el que se desea inducir una protección y desencadene de una forma más eficaz la inmunidad contra cualquier patógeno. La resistencia a la infección puede adquirirse de manera pasiva o activa, como lo dijo mi compañera, ya sea mediante los medios naturales o artificiales. ¿Sí? Un ejemplo claro es como un feto o recién nacido puede adquirir inmunidad pasiva de manera natural por transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta o en la leche. También se pueden suministrarse de manera artificial, como al dar inmunoglobulina humana combinada a pacientes que tienen deficiencia de anticuerpos. Y por tanto la inmunidad activa por lo general aparece de manera natural después de recuperación luego de una infección. Esta también puede ser estimulada de manera artificial durante la vacunación, que pues, la vacuna está diseñada para inducir una respuesta protectora frente a cualquier infección. Siguiente. ¿Aló?
¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, de acuerdo, aparte con la vacunación, lo que abarca como mundialmente es también una problemática de que tienen que hacer estudios, se hacen muchas investigaciones para poder combatir muchos de estos patógenos, y ya que como se trata de ser enfermedades emergentes, ya son nuevas, sí, pero que a un largo futuro y hoy en día pues son como una amenaza permanente, y las enfermedades reemergentes que por tanto pues ya existían décadas atrás, pero están resurgiendo y resurgen como con gran mortalidad, con gran avance, y que hay muchas muertes por falta de estudios, por faltas de también apoyo de gobiernos para las vacunas. Hoy lo vemos claramente ahora con lo del COVID, que es una enfermedad de infección emergente, y que la vacunación, pues, por ser como tan alta, eh, la población, pues, no cubre como con mayor rapidez para poder evitar la propagación y los contagios en mayoría. Como conclusiones, pues tenemos, según nuestras condiciones o el entorno en el que nos encontremos, de cierta forma va a favorecer o posibilitar la acción de estos microorganismos y vectores para infectarnos. También se ha observado que estas enfermedades pueden causar mucho más daño en países pobres, los cuales carecen de políticas de salud adecuadas para el tratamiento de algunas enfermedades, lo que conlleva su difícil control y erradicación de las mismas. La creación de estrategias que se apoyan en mecanismos de identificación y alerta temprana de enfermedades infecciosas y de la respuesta eficiente y rápida que se dé a la misma puede lograr una baja transmisión de estas enfermedades. Asimismo, el control y prevención de enfermedades infecciosas debe fortalecerse para que estas no logren propagarse. Que tenemos como existen tratamientos para algunas enfermedades infecciosas, pero pues para otras, como algunos virus, solo pueden tratar los síntomas. Y algunas medidas, sí, que como personales de salud o el personal en la parte epidemiológica suelen dar recomendaciones, ya sea estar al día o tener un control en sus vacunas. Si se desea viajar también a zonas tropicales, tener conocimiento también de qué vacunas uno debe tener y poder viajar tranquilamente. Otra es los lavados, lavado de manos, lavado de alimentos, poner más atención y seguridad con alimentos, con todas las cosas que uno tenga el contacto. También el contacto que se tenga con animales salvajes. Otra es la parte de educación, ¿sí? Porque también tenemos como el VIH, ¿sí? Si no hay una educación, no hay como una comprensión de que se tenga sexo a edad temprana, no se tenga protección, pues va a tener mayor riesgo estas infecciones. Y también, pues como futuros personales médicos, estar como siempre capacitados y siempre al día, porque van a haber muchas epidemias y que se van a convertir en pandemias mundiales, las cuales debemos estar informados, ¿sí? Ya que debemos conocer cómo surgen, resurgen y la manera que se van a propagar. Y gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Entonces, damos por concluida la sesión del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas temáticas, algunas comparten conceptos. Entonces, la idea es que no solamente los expositores, sino los espectadores, que son los demás, tengan, se puede decir, la habilidad de reconocer
cuáles son esos conceptos comunes entre unos temas y otros. Inferir, se puede decir, o abstraer los puntos claves dentro de cada tema. Entendemos que la inflamación tiene unos mecanismos, la inmunidad tiene unos mecanismos, y de esa misma forma la hipersensibilidad, la autoinmunidad, la inmunodeficiencia tienen unos mecanismos que se comparten. Entonces, repito, más allá de solamente entender y repetir lo que dice cada seminario, es importante empezar a reconocer qué tienen de común unos eventos con otros. ¿Listo? En esta semana vamos a abrir un foro de participación libre en el que vamos a dar la oportunidad de que después, en algún momento, cuando ya hayan hecho la respectiva revisión y el respectivo análisis y estudio de las grabaciones de los seminarios, puedan hacer preguntas o tratar de resolver inquietudes con los expositores. Entonces el foro estará diseñado de tal manera que habrá un canal para hacer las preguntas y pues cada uno de los responsables de los foros estará, perdón, de los seminarios estará como en el compromiso de tratar de resolver esas dudas. Bueno, nada, sigan estudiando juiciosos, traten de aprovechar al máximo el hecho de que hemos tratado de que no haya una sobrecarga más allá de la que ya representa ver 3, 4, 5 seminarios juntos. Pero si ustedes se dan cuenta, pues tendríamos que vernos 4 horas por día. Eso implicaría al menos tener 8 seminarios por día. Entonces, hemos tratado de incluso dar ese tipo de facilidades para todos. Así que nada, estudien mucho, por favor. Bueno, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor, que esté bien. A ustedes que estén bien.